queso blanco y al sur una montaña de beto. Dianita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, George, cómo estás? Bien, bien. Qué bueno, porque, pues, mira, el día de hoy vamos a hablar de dos de mis grandes pasiones, sin Ok. darle más vueltas, la música y el café. Y el invitado que tenemos, pues es experto de las dos y su vida gira en torno a ambas, o sea, una va de la mano con la otra. Y bueno, pues aquí les presentamos. Hola, Kurt. Hola, ¿cómo están? Diana, Hola, Kurt. muchas gracias por tenerme aquí. Encantado de compartir este espacio con ustedes. Bienvenido, señor, bienvenido. Eh, es una fórmula probada, un buen café y una buena canción. No hay pierde. ¿Cómo te diste cuenta de ese gusto? ¿Cómo se desarrolló tu gusto por ambas, Kurt? Súper, muy bien. Pues el café me gustaba, era mal tomador de café, le ponía un montón de azúcar, un montón de crema y pues me gustaba el rush de la cafeína. Ok. Y la música, pues me gustaban ciertas canciones, pero hasta que empecé a hacer una serie de viajes yo solo, empecé a descubrir la música de una forma diferente, ¿no? Con un poco más de introspección y me di cuenta que en la música están muchas emociones que se pueden descubrir y que hacen mucha diferencia en nuestro camino. Hay mucha magia detrás de la música y pues también del café. Exacto. Algo que está muy interesante es que yo estaba leyendo para este podcast que la primer cafetería empezó en Londres alrededor de 1650 y era ahí donde se conjugaban estas dos grandes maravillas de la vida, el café y la música, porque muchas veces la cafetería podía ser un lugar muy ruidoso, con mucho bullicio. Entonces, pues empezaron a poner música, bueno, no poner, a tocar música en vivo para amenizar el lugar. Entonces, pues a la par se acercaban muchas mentes creativas, músicos, escritores, poetas, y las cafeterías eran lugares, eran puntos de encuentro de gente creativa. Y pues qué mejor que tener los estímulos de la música, de la cafeína y de toda la dopamina que genera la combinación de estos dos. Entonces, pues eso me gusta mucho. Muchas historias se vivieron con estas dos joyas. And in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down brew. La música Exacto. y el café. Y hablando de creatividad, Kurt, bueno, quiero mencionar que yo considero que eres una persona extremadamente creativa y ahí es donde quisiera preguntarte por qué el nombre precisamente de tu café, de tu producto, es Sintonía. ¿Nos quieres platicar un poquito de eso, porfa? Claro, claro, claro. Pues tenía varias opciones y este nombre fue el que más me gustó porque es sinónimo de, pues de una reunión, de un encuentro, de armonía. Sintonía son dos personas que comparten un mismo espacio, una misma idea, una misma emoción, un mismo sentimiento. Entonces, pues fue la forma de anclar esto para ir atrayendo a la gente que yo quería bueno, que quiero que esté alrededor de este proyecto, ¿no? Estar en sintonía con los valores que tengo yo con este negocio. ¿Cuáles son estos valores? Pues es abundancia, gratitud y amor. Antes eso decían mis bolsas. Entonces, pues es como la invitación a todas las personas que estén interesados en esto, pues ya automáticamente están en sintonía con este café, con este proyecto, conmigo, con la comunidad de gente que ya tenemos. Entonces, pues está muy interesante.
súper interesante. ¿Y este amor al café, cómo nace? ¿Cómo surge? ¿Cómo está ligado a tu vida? O si quieres empezar por la parte un ¿Cómo poco más. evolucionó de tu café Sí, con muchísima azúcar a un sí. café en prensa francesa? Muy bien, gran pregunta. Pues les voy a platicar, para contestar esta pregunta, los 3 tipos de consumidor que hay. Es un resumen, ¿no? Y todos tenemos estos escaloncitos que empezamos todos siendo el mismo que fui yo, que es el consumidor adicto a la cafeína, persona que necesita su dosis de cafeína para funcionar, para empezar el día. El segundo tipo de consumidor es el consumidor social, que pues buscas nada más el pretexto de tomar un cafecito para tener una buena plática, para ver a un amigo, para tener una charla, para convivir, para juntarte con tus amigos o seres queridos. Y el tercer tipo de consumidor ya es el aficionado, como yo ahorita, un geek del café, obsesionado. eh, Ujú, ujú. y entonces, pues mi experiencia fue justo tomando más café, encontrando café mejor, viendo cuál me gustaba. Me costó mucho trabajo encontrar el tipo de café que me gustaba porque, pues la verdad, la mayoría de los cafés que están disponibles no están tan buenos porque están demasiado tostados. Les voy a decir, es muy fácil saber si un café es un buen café. Número 1, tiene que estar fresco. Número 2, los granos tienen que ser de buena calidad. Y número 3, debe de tener un tueste que no sea excesivamente alto. Igual que la carne o el pescado, tienen un punto de cocción que cuando tú rebasas ese punto, pues se pierden atributos positivos del producto, ¿no? Entonces el café, cuando se tuesta demasiado, ya no vas a tener sabores agradables, vas a tener sabores a carbón, a maderas, hasta a veces a plástico, como a pirólisis. Entonces, otro tema que cuando el café se tuesta demasiado, pierde muchos, además de perder sabores y atributos sensoriales, pierde también antioxidantes, grasas, lípidos, pues todo lo que es bueno para el cuerpo se va. Entonces, un café muy tostado, ese justo es el café que va a hacer que te sientas con reflujo, con dolor de estómago, que te da la temblorina, es porque no tiene antioxidantes, no tiene tantos Así se antioxidantes. expresa mucha gente, perdón que te interrumpa, pero del de Sanborns, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, Sí, ese de Sanborns, o sea, Todos los síntomas que dijiste, o sea, Kurt, te tomas 3 tazas y sales, pero tocando las maracas a todo lo que da. y con dolor de claro. Y bueno, estómago. ahorita hablando de ese café, les voy a dar un pro tip, que lo peor que pueden hacer con el café es recalentarlo. Entonces, el Sí. café que está en Sanborns, Vips, Tox, Oxxo, Claro, 7-Eleven y demás, obvio. lo que pasa es que tienen una cafetera y abajo tienen una charola que todo el tiempo está recalentando el café. Por eso en 7-Eleven y en Oxxo dice, tírese después de 4 horas. O sea, tiene como un cronómetro y después de 4 horas lo tiran porque ya es demasiado. Entonces, lo que pasa cuando se recalienta el café es que la molécula de la cafeína va cambiando y muta y entonces se hace mucho más ácida. No ácida en cuanto a sabor, sino a nivel de pH, en vez de que sea alcalino, se hace Ujú, muy ujú. ácido y eso tiene efectos bastante negativos en el cuerpo. Entonces, si usted tiene un café y se lo quieren recalentar en el microondas, no se los recomiendo porque no les va a caer bien al cuerpo. Mejor háganse uno nuevo. Entonces, bueno, ese fue Qué buen dato. mi Yo a viaje veces parroquial. me confieso que yo he cometido ese grave error, que todavía me quedo cafecito y voy y ahí, ay, lo caliento y se me hace lo más rápido, pero agradezco infinitamente este dato, porque pues creo que mucha gente como yo, aunque sea un gran café el que compres y le gastes, pasa esta situación, entonces ya pierde todo su potencial, ¿no? El café. Ahora, ¿tienes ahí a la mano alguno de tus empaques o alguna cosa para Sí, ver? claro. Ok, Kurt, sintonía café con conciencia. Ese eslogan me encanta. ¿De qué va? I'm sitting here talking with my baby over cigarettes and coffee. And to tell you that, dog, I've been so satisfied. Pues la idea de este café es que
el mismo producto pueda compartir la esencia de la marca, que justo es pues un estado de paz. De hecho, en las bolsas tiene como unas olas, que es como el estado de fluir en el que salen mejor las cosas. Ujú. Entonces, algo muy lindo de este proyecto es que desde que empecé dije, este proyecto no me voy a estresar, no me voy a preocupar, no voy a estar empujándolo, voy a confiar en que todo va a llegar solo, de forma natural, de forma orgánica, y así ha sido. Yo soy el más sorprendido que cuando empiezas un negocio y tú lo empiezas con cierta energía, pues esa energía es la pauta que va a seguir el negocio, ¿no? Entonces, pues lo hice con mucho gusto, con mucha energía, con muchas ganas de compartir. Una de las piedras fundamentales, la piedra angular de Sintonía es compartir, compartir con la gente, y no solo compartir el café, sino compartir quién soy yo, cómo me gusta vivir mi vida, y eso está bastante interesante, ¿no? La gente reacciona Claro. bastante bien porque al final del día no compramos un producto, compramos lo que hay más allá del producto, o sea, la experiencia, ¿no? O sea, la persona que está detrás del proyecto. Tal vez mucha gente me ha dicho, me identifico mucho contigo, con lo que compartes, y por eso me gusta tu café y tu proyecto. La verdad, en cuanto a términos sensoriales de calidad, etc., etc., tengo unos cafés espectaculares, pero a la gente no le importa tanto eso, le importa, Bueno, pues, es un todo, claro, sí, es parte es necesaria. un todo. Y la música en ese todo, porque ya nos platicaste que tiene un valor específico. Eh, ¿qué se escucha en sintonía? Ah, claro. Tenemos una playlist en Spotify que se llama Cafecito para estar en sintonía. Es Qué una playlist lindo. para escucharla mientras tomas café, mientras preparas café y demás. Entonces, pues ya la escucharán, se las voy a pasar. Es Claro. música bastante relajada para que te acerques más a ti mismo, tal vez, para que disfrutes, para que estés en el presente. Y, por ejemplo, algo que les voy a decir del café es que es un gran ritual. Al igual que la música, la preparación de café es un ritual de todos los días en el que, si se hace bien, puedes conocerte mejor. Me van a decir, sí, ajá, Kurt, ¿cómo te puedes conocer mejor haciéndote un Claro. café? Claro, pero no es el café, es el momento en el que estás y dónde pones tu atención. También algo muy padre de Sintonía es que se invita a la gente a estar en el momento presente, porque donde pasa la magia justo es en el momento presente. Ahí es donde podemos sentirnos como realmente queremos. Y también la música aquí conecta, porque la música puede ser una gran herramienta para sentirnos de cierta forma, tal vez a veces para sentirnos mejor. O sea, creo que todos hemos estado en esta situación que te sientes nostálgico y pones una canción y te transporta a otro lugar, y entonces ya cambiaste, ¿no? Ya cambió cómo te sientes, y te puedes sentir mejor, tal vez a veces peor. O sea, en algunos Claro. casos también o sea, si estás sintiéndote medio, pues te puedes acabar de ir al hoyo con esa canción, o Sí, también te y a puedes veces lo hace uno hasta adrede, ¿no? Porque finalmente ese sentimiento y el sentirse así, pues es parte de la vida, ¿no? Es así de claro. fácil, así de simple. Pregúntale a todos los que ponen José José. A ver, Justo por él decía. Y está cañón cómo la gente se empieza a sumar. Y tal vez hay uno que no tiene ninguna dolencia y dice, yo también canto y yo también me quiero sentir así, porque te está Claro, invitando a ese sentir es el de poder una de la forma. música y con una buena historia, una buena letra y bien interpretada, te guste o no, pero o sea, hay buena interpretación, hay buena letra, pues te hace sentir de esa forma, ¿no? Es como una película, una buena actuación te va a hacer sentir lo que ese actor está transmitiendo y eso es padre. Claro. Pero sí, También, cómo olvidar esas veladas de José José. Hubo algunas, mi querido Kurt, hubo algunas. claro, todos hemos estado ahí. Es una experiencia que se tiene que vivir como mexicano. Claro. También algo que estaba pensando, y justo escribí una pregunta que dice, la música que aparece en nuestras vidas
para escuchar, conectar y sentir, ¿será una casualidad? ¿Ustedes qué creen? O sea, me refiero a el soundtrack de nuestras vidas, todas las canciones que en algún momento nos han hecho sentir mucho o que haya sido como una fuerza catalizadora o un parteaguas. Yo soy de la idea que no son casualidad, por algo, o sea, no les voy a decir la razón exacta por qué aparece, ¿no? Pero tiene una razón de ser el porqué de estas canciones y nos ayudan y nos impulsan y tal vez catapultan en un momento necesario. ¿Qué tal? ¿Ustedes creen esto? ¿Les ha pasado? Sí, o sea, teníamos una conversación antes de que llegaras a esta pregunta donde habíamos medio platicado del tema, Kurt, Jorge y yo. Y gracias a que hubo esta pausa, llegan momentos de reflexión, pues todavía que piensas más con tiempo y más a fondo las cosas. Esta pregunta, por ejemplo, que podría tener varias respuestas, para mí el punto es, si bien a veces nos situamos en épocas donde parece que es lo que se está poniendo en todos los lugares, en todos los antros, en todos los coches, no pareciera que fuera algo como serendipity o algo mágico o algo como que fuera una... Para ti. Exacto, porque estamos hablando de esta subjetividad, de este tiempo que te da como darle espacio a este gran planteamiento que pone Kurt. Yo en lo personal sí he tenido mis momentos que para nada están ligados a la casualidad, al tema de, bueno, pues se ponen en todos lados, era normal que oyera esta canción, no es para mí, ¿no? Es para todos, porque la ponen en todos lados. Pero cuando tú estás en un punto y dices, estoy pasando por cierta fase de mi vida, ni siquiera es mi estilo de música. Este disco yo no lo hubiera ido a comprar, vamos a decir, cuando se iban a comprar los discos, o no lo hubiera bajado en Spotify. O sea, ni siquiera es, pero te sale la canción, de repente, te resuena. Y viene al caso con lo que estás viviendo, sí, sí me ha sucedido. Les comentaba que en el soundtrack de la película de The Greatest Showman, de Kyla Settle, la canción, la de This Is Me, pues aparece en un momento en mi vida donde para mí era muy importante dejar el statement de que está bien como soy, de que lo que sea interno y externo, que para alguien pueda ser grotesco o hermoso o feo o regular, cuando tú lo abrazas y lo tomas con todo, pues bueno, es el momento que a lo mejor es un parteaguas para dejar ir ciertas personas que ya no necesitan estar en tu vida o que te recuerdan cosas que tú quieres retomar. Y yo ahí se las dejo porque creo que esos son a los momentos a los que te refieres, Kurt. Fuera de que no es tu línea de música, ni siquiera estás tú buscando. I'm not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Ni siquiera es algo que... No, son vibraciones y Claro. esa llegó a tu vida en ese Y no es de momento mí, porque como te así digo, no tenía es que mi, ser. ahora sí que es como estamos hablando, no es mi cup of coffee, pero luego se volvió una cuestión donde yo analicé la voz y me dije, ¿qué voz tiene esta mujer y qué Claro. letra y demás? Entonces ahí, pues si me quieren compartir ustedes, pues se me haría muy interesante ver sus perspectivas, no sé, ¿quién Sí, empieza? yo estoy de acuerdo que no es casualidad. Creo que el ejemplo que pusiste es muy bueno de que no cosas convencionales que las vas a escuchar porque todo el mundo las está pasando en un cierto periodo de tiempo, ¿no? Y en lugares en específico. Entonces, no, y esa es, bueno, una de las grandísimas cosas que tiene la música, ¿no? De su magia que, como dijiste, la voz de una persona, pero puede ser incluso un coro
en un idioma que no entiendas y que en ese momento te hace sentir lo que necesitabas sentir, ¿no? Y que te abraza o te pone emotivo o te pone a todo y eso es maravilloso. Y no es, para mi gusto, no es casualidad, sin duda. ¿Cuál ¿Tú, es tu George? momento así, George? Ya que empezaste. Híjole, es que pues sí me considero afortunado porque son muchos, pero lo platicábamos también antes. Cuando yo me doy cuenta de que la música es mi gran pasión y que era algo que iba a estar a lo largo de toda mi vida, es cuando uno de mis hermanos me pone unos audífonos gigantes de los 70, yo tenía 6 años, y empiezo a escuchar Born on the Bayou de Creedence Clearwater Revival, no tenía ni idea de qué decía, pero fue un sonido, esa introducción, que dije, no quiero parar y no he parado de escuchar música después de 40 y tantos años que pasó este incidente, ¿no? Marcó mi vida de una forma muy especial y lo recuerdo como si fuera ayer, o sea, puedo oír esa nota con la que inicia la canción y me transporta ahí. Now when I was just a little boy, I standing to my daddy's knee. My papa said, son, don't let a man get you and do what he done to me. Órale, qué interesante. Tú, Kurt, ¿qué onda? Cuéntanos. Pues, La pregunta maravillosa. pues había pensado en una, pero ahora tengo otra, mejor. Ok. Mucho más Ok. personal, Vale. más personal, y está cañón este ejemplo. O sea, este ejemplo lo comparto para que, pues, los que son incrédulos se den cuenta que pues, sí hay como si fueran migajitas que nos van dejando, y muchas pueden ser canciones. Un ejemplo es, bueno, como contexto, mi mamá falleció cuando yo era chico, y mi papá falleció en el 2019. Un momento bastante duro, bueno, para todos, pero más para mi hermana que sigue después de mí. Tengo una hermana, dos hermanas abajo, y la siguiente se Ok. llama Daniela. Daniela estaba a punto de parir, estaba embarazada cuando falleció mi papá, y pues fue muy duro para ella. Y ella, o sea, ni siquiera fue algo que me pasó a mí, sino que le pasó a ella, que pues ella tal vez en ese momento era un poco más escéptica de, pues, de las energías, de que las personas que fallecen se pueden comunicar con nosotros y demás. Ella era un poco escéptica, y de repente estaba con su esposo y estaba, no sé, en un domingo en su casa, y se prendió de la nada su bocina y sonó una canción que se quedaron así petrificados, y mi hermana se quedó así en shock porque era una canción esta de Cherish, de Kool and the Gang, y era Wow. la canción de bodas de mis papás. Let's take a walk together near the ocean shore, hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given, for time is passing by. Entonces, o sea, ¿cómo con eso pudo ¿Por qué? ser escéptica mi hermana? Y me habló así, me habló llorando y me dijo, no manches que me pasó esto. Y fue algo bonito porque me dijo, son nuestros papás haciéndose presentes, diciendo, aquí estamos. O sea, ¿qué más necesitas? Vaya que si se hicieron presentes, es una Pero forma hicieron presente, grande de y llamarla. aparte por lo que quiero entender con la hija que era más escéptica. Ujú, ujú. Yo ni Ahí- sabía que esa canción, yo ni eso está sabía ese cañón. dato, yo no sabía que esa era la canción de su boda. Entonces, pues son de estas cosas que te hacen sentir escalofríos, y que pues está muy interesante. Y bueno, la otra historia es cuando era chico, mi papá estaba arreglando sus viniles, y me puso sus audífonos, igual sus audífonos enormes, y me puso la de Money de Pink Floyd, y ese intro es súper especial. Si tienen chance, escúchenlo. Y si tienen chance, escúchenlo en audífonos, porque se oye primero de un lado, luego de otro, luego se mezclan, luego se escucha perfecto el momento donde se combinan los dos lados. Una locura. O sea, fue una gran Es una experiencia. gran canción.
también con mi papá, justo tengo en Spotify una playlist que nunca se le enseñé, pero era, según yo, música que le gustaba o música de su época, que a mí me gusta. Y también ahí iba metiendo las canciones que a él le gustaban, pero también me acuerdo una vez que me dijo, esta era mi canción favorita cuando era joven, una de Boston, esta de More Than a Feeling, y me decía, yo escuchaba esta con mis amigos a todo volumen en el coche, y me contaba sus historias y demás, entonces pues es padre, es rico escuchar música que tiene un trasfondo, que tiene una historia, que te las comparte alguien más, y tú puedes, no sé, como conectarte ahí con esa energía, o es muy diferente que les diga yo, escuchen esta canción, y ya, a que les cuente una historia, a que les diga, Así es. esta canción, yo estaba haciendo X cosa en mi vida y fue un momento muy importante porque tal, es toda la diferencia, que te den el preámbulo, que te cuenten el contexto, qué estaba pasando, con quién estabas, y entonces cuando ustedes escuchen esa canción, pues se van a acordar de eso, y de Claro, mí. el significado. Y ahí en tu trayecto hacia el café, el descubrimiento de que quieres ya emprender en este mundo, ¿qué música, qué había en este espacio donde tú decides o cómo se da este momento creativo y obviamente de descubrimiento para ti que estuviera con la música? ¿Qué música se escuchaba en ese momento? Pues, o sea, más bien la pregunta te la voy a contestar hacia la parte de qué música sentía yo que iba con el concepto del café. A mí me gustaba mucho, en Starbucks hace mucho tenían mucho jazz, tenían mucho jazz y blues y se me hacían espectaculares sus playlists. Tenían muy Ok. buena música, entonces yo como que le agarré Vendían el incluso, gusto. ¿no, Kurt? Una época vendían sus CDs. Sí, y ¿En tenían muy Estados buen Unidos o gusto también en México? Creo que también aquí en en México. En México. Estados Unidos seguro, pero además eran padres porque algo se llamaban de world music, entonces había música de África, había música Ah, qué de, cool. o sea, de lugares extraños, no tan comercial, y sí me acuerdo. Eran buenos esos CDs. Sí. Entonces, pues me empezó a gustar mucho el jazz en un momento en mi vida, cuando tenía 20 años, y como que lo escuchaba mucho en cafés, no solo en Starbucks, sino en algunas cafeterías que ponían este tipo de música clásica, y de ahí pues como que empecé a identificar qué música iba con qué concepto, con qué lugar, con qué momento. Hay música para todo, ¿no? O sea, hay música pues para estudiar, para relajarte, para celebrar y demás. Entonces, pues fue mi primer acercamiento con el jazz. Me obsesioné con Miles Davis. No, Me pues con gustó el mucho. bueno de bueno, señor. Me gustó mucho. Y también cuando me fui de viaje a varios lugares, escuchaba mucho Miles Davis, me gustaba y también algo que recuerdo es que cuando tomaba café con mucho azúcar en Punta del Cielo, había uno específicamente en Plaza Loreto donde ponían mucha música clásica. Entonces, pues fue de las primeras veces que me pude meter más a la experiencia del café, que no solo Ok. era tener una taza y tomar un café, sino que realmente me concentraba en disfrutar y pensaba, ¿cómo puedo aprovechar más este momento? ¿Cómo me puedo meter más a esto? Y entonces, pues, ponía atención a la música, el clima estaba muy agradable, y ahí como que le agarré cierto cariño al café porque fue un complemento súper poderoso a cualquier experiencia. O sea, cualquier experiencia yo siento que se puede mejorar, no solo con un café, pero con una bebida y poniendo atención y estando metido en la experiencia, ¿no? Metido Ujú. en la experiencia, y es algo que también platicaba antes con ustedes, que el presente es muy importante porque es el momento en el que podemos disfrutar y aprovechar las cosas. Si no estamos en el presente, pues nos perdemos de toda la vida, nos perdemos de los detalles, del jugo, de lo que vale la pena. Algo a mí que me cambió mucho, una época de mi vida yo tenía una tienda en línea y trabajaba muchísimo y estaba obsesionado con vender un montón y tener mucho dinero. Y una vez tuve una junta tenía una junta bastante importante. Entonces todo el tiempo estaba pensando en esa junta, ¿no? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo me va a ir? Etc. Y me acuerdo que estaba en San Ángel y fui a un restaurante porque tenía mucha hambre y dije, me voy a meter a donde sea porque tengo mucha hambre. Me metí a un restaurante elegante, salí y estaba tan metido en mi cabeza, en mi rollo, que salí y dije, no puedo creer que no sé qué pedí. O sea, pedí algo, un platillo, Ok. y me lo comí como un robot.
Y entonces salí y me cayó así el petatazo y dije, Ah. ¿qué estoy haciendo en mi vida? O sea, en mi vida estoy haciendo todo mal porque solo sé cuánto pagué. O sea, sé que me salió una lana esta comida y no me acuerdo qué comí, si estuvo rico, no lo disfruté, no estuve en ese lugar. Y entonces ese fue un parteaguas en mi vida que dije, no, o sea, ya no puedo seguir por este camino porque me voy a hacer un robot y voy a vivir mi vida en piloto automático, me voy a perder de todo, me voy a perder de las cosas que me gustan a mí, ¿no? Entonces fue una llamada de atención muy fuerte y entonces desde ahí empecé a poner mucha atención en cómo podía meterme más en el momento que yo quería. También eso es lo que les platicaba, en los viajes era lo mismo. Me ponía música y pues me concentraba más en la experiencia y pues con eso puedes llegar a sentir unas emociones muy interesantes, bien fuertes, bien intensas, pero eso hace que conectes más contigo mismo. O sea, la música, Totalmente. Ahorita me vino a la cabeza en un viaje. Estaba con mi amiga Mónica en Scotland, en Edimburgo, y estábamos hablando de una cuestión muy esotérica y estamos viendo desde cerca del castillo, estamos viendo parte de Edimburgo hacia abajo y de repente llegamos a un momento donde nos dimos un abrazo muy fuerte como amigas y de repente empezó a sonar la gaita. órale, O sea, de la nada y se oía increíble. Y era como que le hubieran puesto sonido a Claro, ese le momento. pusieron Ajá. sonido a esa experiencia, a ese Y, momento. y yo solo agarré a mi amiga y le dije, aquí nos despedimos en otra vida alguna vez. órale. Y aquí nos estamos volviendo a ver. Que lo que Y, yo nada, sé- y no me lo quitas de la cabeza. O sea que lo que dijiste me lleva definitivamente a esa profundidad en la que entraste al hablar de cómo estar en el momento, cómo se vive. Cuando estás. Ya estás. Si oyes el sonido que, si no hubieras estado realmente en ese momento, tal vez ni te hubieras dado cuenta que hay un sonido a ese evento, ¿no? Es muy Ujú. poderoso lo que acabas de decir y espero que tomen en cuenta esto que nos recuerda Kurt, que es vivir aquí en el ahora, que es lo que tenemos, y no andar como maquinitas, pero regresando a esta parte del café, la música clásica, el jazz, ¿sí se vuelven dentro de tu repertorio musical, como de tu selección musical Claro, totalmente. ok, Tanto así que eh, empecé, mi primer proyecto de café fue un proyecto de consultoría que hice para Punta del Cielo. Pusimos una cafetería en Polanco que se llama Alta Extracción, quedó muy, muy bonita, sigue estando ahí hoy en día. Y yo no sabía qué música poner. Pablo González, el dueño, me decía, a ver, Kurt, ¿cómo es tu concepto? Define tu concepto, ¿qué música va a haber? ¿A qué hora vas a poner qué música? ¿Qué música no? O sea, lo más importante sobre todo es como la lista negra. ¿Qué música no se puede poner? De verdad es lo más importante porque ok, si pones reggaetón, rompes el concepto y la gente va a decir, ¿qué es esto? O sea, es como un cortocircuito en la experiencia de usuario porque no tiene sentido, no es congruente, ¿no? Entonces, una de las canciones del soundtrack de mi vida es la de Take Five de David Brubeck. Esa ajá, canción, esta canción es la canción perfecta para este lugar y se las ponía a los baristas y les decía, esta canción me gusta y les gustó mucho y siempre la ponían, les gustó mucho porque yo les dije, esta canción siento que va con todos los momentos, a cualquier hora se oye bien, va con la arquitectura, con el diseño y es padre también poder comunicar a la gente cuál es tu concepto para que ellos como que cachen el trip y también ellos se sumen y puedan como aportar algo, poner la música adecuada y demás. Entonces, pues la música ayuda a que estemos en sintonía. ¿Qué tal? ¿Qué tal se siente cuando sí. estás en un concierto? Cuando estás en un concierto estás con miles de personas que les gusta lo mismo que tú, que están contentos, que están con gusto y es una emoción tan potente que experimentamos y se hace gracias a la música. Sin embargo, yo creo que no es forzoso que tengamos que poner música para estar en sintonía como humanidad porque al final del día, pues todos somos lo mismo, todos somos habitantes de este planeta, todos somos hermanos, a pesar de que haya gobiernos, países, razas, religiones y demás, a mí se me hace una locura a veces cómo nos comportamos los humanos, de que no entendemos quiénes somos, qué hacemos aquí,
Y, por ejemplo, vemos a la naturaleza y a mí me vuela la cabeza ver una parvada de aves, cómo vuelan. ¿Han visto los patos que vuelan? Claro, y así? tienen ese sonido, Perfecto. obviamente, de la naturaleza, total. Ellos están en armonía y están en sintonía con la naturaleza. También cómo se mueven los peces, los bancos de peces, que su movimiento es así como un ballet perfecto, están en sintonía con la Más naturaleza. música. Entonces, nosotros somos los que no estamos en sintonía con este planeta, con la naturaleza, y pues la invitación es a estar en el presente. Cuando estamos en el presente podemos conectar, sobre todo con nosotros mismos. Y también algo muy bonito que me gusta de la música y del café es que agregando pues algo que te guste, no forzosamente tiene que ser café, pero una bebida que te guste, un apapacho, pones una buena canción y puedes tener un buen momento que te puede ayudar en circunstancias difíciles. Si dices, oye, me siento bien mal ahorita, me está dando el bajón, claro que puedes poner una buena canción y te va a teletransportar a un buen momento o tal vez a un momento que tuviste una emoción muy fuerte o que sentiste agradecimiento. Entonces es una herramienta. También algo que apunté aquí en mis notas Ok. es este cuate que se llama Tony Robbins. ¿Han escuchado de Sí, este claro. coach? ¿Tú Muy has oído, famoso. George? No, Es un como coach motivacional que mueve masas, es impresionante. Un día deberías de aventarte algún tipo de ok. Está en No lo YouTube o ubico por el de... nombre, a lo mejor sí lo he visto, pero Sí, bueno, Tony Robbins, checaremos. gran personaje que yo creo que es de los primeros, de los pioneros que empezaron a hacer un movimiento para que la gente empezara a hablar como en pláticas como TED, pero a nivel masivo, como en pláticas Ujú. donde se mueven mucho, pues, digamos, la energía de la gente y donde es motivacional 100%. Ok, Claro. ok, Y lo lo que está checaremos. muy padre de Tony Robbins es cómo él usa la música como herramienta. Antes de que él llegue a dar una conferencia, están como preparando a la audiencia, preparando al público, les ponen música para moverlos en un estado más alto, porque la música es lo que hace, como que puedes tú cambiar y controlar tu frecuencia vibratoria con la música que escuches. Right now, you got a lot to give. Can you feel me? I do. You and I are gonna make a deal. I'm gonna show you what to do to reshape yourself. How is it that people can make lasting changes in minutes? Si es lo que platicábamos, si estás triste y escuchas una canción equivocada, pues te pones más triste, te vas más para abajo, o te Sí. sientes peor, o te pones a llorar. Pero si estás haciendo ejercicio, yo me acuerdo perfecto, no me gusta correr, pero una vez hice una carrera de 10 kilómetros, hice mi playlist y me ayudó perfecto a tener como la motivación necesaria para terminar la carrera, ¿no? Entonces, regresando a lo de Tony Robbins, este cuate lo que hace es usar la música para que te ponga él le llama peak state, como en un estado alto de vibración, donde te sientes bien, donde tienes energía, endorfinas, y entonces eso cambia toda la jugada. Imagínense ustedes que tienen que dar una plática a puras personas que están así, fodongas, tiradas, Claro. con flojera, a que llegues tú con un público que esté así, pum, hasta arriba, súper receptivo, abierto. Entonces, pues eso está muy interesante de la música, de cómo puede ayudarnos a estar en un estado diferente de energía, un estado vibracional diferente, y pues cada quien Gran lo vive aportación, diferente. Kurt. O sea, eso no tenía la menor idea que sí se preparaba a una audiencia para tenerla ya aprendida y ya en un nivel... Claro, y también en estos eventos de Tony Robbins, en como los momentos finales, así como ya cuando tú vas a hacer tu catarsis, te pone así, no sé, una canción motivacional como de Enya o algo así, que te mueve y te sacude por dentro, y toda la gente está sintiendo lo mismo. Entonces te conectas con lo que está sintiendo la demás gente, que es parecido, es lo mismo, y pues se hace más grande. Eso es todo el tema de conciencia colectiva, de que como todos nos podemos sumar a lo negativo, que es lo común, como Ok. sumarnos a las cosas negativas de frecuencias bajas, pero claro que también te puedes sumar a las cosas positivas, bonitas, de energía alta. Entonces, pues la música es un gran instrumento para eso. 1, 2, 3, make the sound of who you are.
algo muy padre cuando descubrí Medio también pues, conductor. que yo tengo un amigo que se llama Joa, él es de Cape Town, de Sudáfrica, Ok. y una vez me invitaron y me dijeron, ¿quieres ir a esta como terapia? Me dijeron, es una cosa que se llama Sound Journey. Y yo sí, y fui y Ay, me está bien encanta. padre. Sí, vamos, o sea, ok. Sound Journey, ok. Fui porque es como una meditación a través del sonido y este cuate toca varios instrumentos y te va llevando, te acuestas en un mat y demás y la gente sana con eso, es parte también como de Es musicoterapia. que es cierto, las frecuencias y los sonidos te curan y está como... Claro, Claro. y puedes Ajá. llegar a partes pues bastante profundas de ti, como que puedes hacer mucha introspección escuchando música, porque es un momento íntimo. O sea, si tú escuchas música tú solo, puedes llegar a conocerte mejor, a conectarte contigo sin distracciones y demás, y a sentir cosas bonitas, o sea, poniendo la música adecuada. Entonces, pues eso podría ser un experimento interesante para que todos lo hagamos. Yo no lo tengo, pero ahorita se me ocurrió. ¿Qué tal si tenemos una playlist que sea de puras canciones que nos hagan sentir agradecimiento? Estaría bueno, Genial. ¿no? Sería muy Sí. Ujú. poderoso ponerlas en el momento que tú digas, quiero sentirme mejor, ¡pum! Y pues tú solito escoges tu medicina, ¿no? En ese No, La momento. magia de la música, una vez más. La magia de la Claro, música. totalmente. ahora, hay variedades de café como hay variedades de géneros musicales. ¿Nos quisieras platicar algunas de estas mix de entre café y cosas que pudieran ser interesantes? ¿Cómo? También lo podrían ser las de la música. No sé si hace Claro, sentido mi claro. planteamiento. Pues yo siento que la música, como la música jarocha, va súper Ajá. bien con el cafecito. Me gusta Claro. mucho Natalia Lafourcade. Siento que tiene unas canciones acústicas súper bonitas, que es como la canción ideal para echarte un desayunito en calma, en un lugar con naturaleza, tomándote un café. Este, ¿Cómo se llama esta? Soledad y el mar. Esa se la Ah, recomiendo. ok. Ajá. Es de mis favoritas. Esa es una gran canción. Obviamente esta canción está en la playlist que les digo de Cafecito para estar en sintonía. Eh, la que les dije también de Take Five. Esa es un poco como de jazz. Y pues la música que es pues un poco más instrumental, relajada. Hay un francés que se llama FKJ que me Ujú. gusta mucho, se los recomiendo. También lo vamos a dejar en la lista de Genial. Sí, claro, recomendaciones claro. Y para del que... café, o sea, hablaba un poquito, a lo mejor me iba mucho a lo que es mezclar los cafés o con qué eso sí se vale mezclar y estos experimentos que se hacen. Cuéntanos un poquito. Contigo he llegado bueno, me ofreciste uno que tenía mezcal, pero yo mejor preferí el de rompope porque a mí me cae mal, que tuvimos una reunión el sábado. Pero a ver, cuéntanos, eso me llamó muchísimo la atención. ¿Qué sí se vale mezclar con el café y qué no? Así como decía, qué música se mezcla una con otra y no, pues el café, Claro. sería interesante ver este pedacito Ujú. de qué va. Pues primero hay que entender para esto, hay que entender cuáles son los sabores que pueden aparecer en una taza de café. Hay muchísimos, hay unos más directos, hay unos más sutiles, hay unos que necesitas como más experiencia y sensibilización para detectarlos, pero pues a grandes rasgos el café puede tener notas como a chocolate, que son las básicas como chocolate, caramelo, dulces, y también el café es una fruta, eso se nos olvida, que es una A cereza, el ver. café es una Ujú, cereza, ujú. entonces pues sí o sí debe de haber sabores frutales en cada taza de café. Otra vez, regresando a lo que les dije del tostado de café, si tenemos un tostado que es muy alto, pues se van a esconder todos los sabores porque las notas predominantes van a ser notas amargas, notas muy, muy fuertes. Entonces, lo que queremos también es que nuestro café y nuestra taza esté en Sintonía, sintonía. sintonía. Claro. En sintonía. Tu café, Kurt, es mexicano o Sí, también manejas cafés de otros lugares? no, todo es mexicano. Tengo de un montón de regiones. Eh, Veracruz, Chiapas principalmente, me imagino.
Sí, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Oaxaca. Puebla, y ahorita tengo uno nuevo de Colima que está espectacular. Entonces, Colima tiene una producción muy, muy pequeña de café, pero está muy, muy buena. Entonces, Ok. lo que te decía de los sabores, pues hay notas frutales, hay notas a frutos rojos, a frutos amarillos, hay notas como a piña, a limón, a cereza, a frutos secos. Entonces, pues entendiendo eso, pues con eso se puede combinar con leche, también con cítricos. El café a mí uno que me encanta, que lo tengo que probar, es con agua de tamarindo. Agua de tamarindo y Ay. café es una combinación brutal. Con horchata me gusta muchísimo, con agua de limón, con agua de maracuyá, con cítricos, con frutas cítricas, con jugo de naranja. Esto en México no es muy común, pero en muchos lados te ofrecen un jugo de naranja con hielos y un shot de espresso. Sabe súper, súper rico, se los recomiendo. Pues obviamente con leche y con agua tónica. También café con agua tónica le da un perfil muy, muy interesante porque el agua tónica es un poquito ácida y dulce, entonces combina muy, muy bien con el café. La mayoría de estas bebidas tienen que ser frías porque calientes, pues sí cambia bastante, ¿no? Entonces estas son de mixología con café, todas con las Ujú, que te ujú. digo, y pues se puede mezclar con ginebra, con tequila, con ron, con mezcal, con Y se me hizo rompope. Esa que súper probaste con interesante. rompope queda muy, muy rico. Entonces, pues es muy versátil y la idea del café también en cuanto al tostado y la preparación es que hay un balance, porque lo que les digo, el café tiene varios sabores, tiene amargo, Ujú. ácido y dulce. Entonces, lo que queremos es que todos estos sabores estén así a la par, en la misma línea, que podamos apreciar los sabores ácidos, los sabores dulces y los sabores amargos dentro de cierta armonía. Porque si predomina los sabores ácidos, no te van a dejar apreciar los sabores dulces y los sabores amargos. Sí, y en la mayoría del café, yo te voy a decir que 90% del café o más, predomina el sabor amargo. Por eso es la costumbre de ponerle azúcar para justo Ujú, ujú. disminuir ese amargor, para modular los sabores amargos. Pero, por ejemplo, un café que no es amargo, un café que está muy bien cuidado, un café que está balanceado, si le pones azúcar, pues solo le vas a dar en la torre a toda la experiencia Claro. del café, de todo el esfuerzo que se hizo para que quede equilibrado. Y un buen café es dulce. Un buen café bien hecho, bien preparado, no es amargo. O sea, si es amargo, siempre va a ser amargo el café un poquito, pero también vas a poder apreciar cierta acidez frutal y dulzor de un buen café. Entonces, pues es la idea. Lo que yo recomiendo es que compren el café, intenten comprarlo con tostadores locales y no en el supermercado. El problema del café del supermercado Claro. es que ya le dicen café de anaquel porque tiene más de 8 meses o a veces un año de tostado. Entonces, cuando el café se oxida, pues va así en una línea en picada de que va perdiendo características, propiedades y sabor también. Entonces es un café pues ya oxidado, un café viejo que ya no está en su mejor época. Entonces pues es recomendable comprar café recién tostado y lo que yo pienso que es el tiempo máximo que se puede consumir después son 3, 4 meses después de tostado. Y recordar, no recalentar el café, ¿correcto? No recalentar el café. Bueno, siguiendo aquí con mis notitas, tengo otra pregunta para ustedes, que Bien, me encanta preguntarla ahí. Se me había olvidado Ahora la cuál va es a su contestar pregunta. George primero. va. Sí, no está tan densa. A ver. Si tienen que elegir perder el sentido de la vista o el sentido del oído, ¿cuál elegirían y por qué? Uf, qué fea pregunta. Sí, ninguno. No, tienes que Ah, escoger uno. el oído, Ok, el ¿por qué? oído. Porque podría seguir con mi vida normal, que se entienda, ¿no? Podría seguir trabajando en lo que trabajo, podría seguir viendo a la gente que quiero, dejaría de hacer, dejaría de ser capaz de realizar una de mis grandes pasiones y algo que me ha acompañado toda la vida, que es escuchar música. Pero bueno, a esa pregunta que es bastante densa, Debe Kurt, de al tener contrario. algún trasfondo, pero yo por decirte algo voy a contestar lo mismo que tú. Me quedo con la vista.
Porque pero yo tengo una otra razón muy diferente, no es para ver a nadie ni para tener control. En mi caso particular, me quedo con la vista porque en mi caso yo tengo mucha imaginación, yo tengo una imaginación desbordante y a veces yo pienso que si yo no viera y escuchara cosas estaría muy angustiada. Claro, muy bien. No, pues yo también escogería lo mismo que ustedes, ¿no? Nada más es como el Claro, cuestionamiento. por el escuchar y porque somos amantes de la música y de la experiencia de escuchar pero yo sí, cuando lo hiciste, sí sabía que era algo que ya no tenía ni siquiera que pensármelo dos veces, ¿sabes? Porque me conozco muy bien y sabría que iba, sería demasiado tormentoso. Ahí sí sería Claro. perder muchos Pues sentidos. Creo que perdería es el de la también cabeza. ¿Eh? es la invitación a apreciarlo sin tener que perderlo. O sea, a Sí. apreciar todos los días, poder No, tener todos claro, por los sentidos supuesto. completos, porque pues a mí luego me pasa que cuando tenemos un achaque, como yo tengo un achaque o estoy enfermo, pues te das cuenta realmente de lo que es tener lo que no apreciamos todos los días, ¿no? Pero sí, qué importantes son todos los sentidos para no solo nuestro día a día y para ser independientes, sino para poder disfrutar y compartir. Eso Es que está cañón. increíble lo que estás comentando también, porque obviamente al estar hablando café, al estar hablando de música, estamos hablando de dos cosas que son 100% si las vives como se debe vivir, son sensoriales, Ujú, ¿no? ujú. Y esto nos lleva a placer, a un placer que realmente cuando mucha gente no se cuestiona, ¿no? El cómo llegar a este placer y definitivamente empieza por una parte sensorial donde tengas esta apertura, igual que con la música, a darte permiso de escuchar algo más que no sea lo que te dicen que tienes que escuchar, que debes escuchar y demás, sino el sonido, como yo, o sea, cada cosa que ibas diciendo iba escuchando, ah, sí, la parvada, los pájaros, y ya tenía una música, y ibas diciendo tal cosa, y yo ya tenía el sonido, porque eh, sí es parte de la vida, y el tomar el café, también este sentido donde hablamos de estos momentos, donde se reúnen las personas, o los poetas a escribir, o las gentes a conversar, sí debe de haber, como bien lo planteaste, Kurt, un tono, un nivel, o sea, que se espera, ¿no? En el rubro, bien si ya cambia en un restaurante, que sería casi al final de la estancia en él, bueno, ya es como la despedida, un buen café es como cerrar bien ese momento, ¿no? Como Ujú, igual ujú. cuando vas a una reunión y se te queda esa canción que dices, qué bien que la pusieron, o qué bien que la descubrí, o qué maravilla esta tarde tan amena, ¿no? Y no te Claro. estresa, o no estás con el, bájale, ya quítenle, o te sabe mal el café y lo escupes, ¿ya sabes? No sé. Esa es otra que me acabo de acordar, cómo hay gente, cómo todos escuchamos la música de forma diferente, unos con audífonos, otros en una bocina, unos quedito, unos fuerte. Mi papá me decía, bájale, bájale, y yo soy de toda la vida de escuchar así, pues estoy solo a lo máximo que se pueda, o sea, en mi coche no sé cómo no he tronado las bocinas, este, pero, regresando a lo que decías, claro, eso yo me he dado cuenta que tener tener una mejor vida depende de nosotros y por eso también se llama café con conciencia, Sí, eso porque me llamó el eslogan. es la conciencia que ponemos en nuestro día a día, porque podemos hacer exactamente la misma actividad y el resultado es muy diferente si lo hacemos con o sin conciencia. Por ejemplo, escuchar música. Puedes escuchar música y estar viendo tu teléfono o estar distraído con mil cosas y pues no escuchaste nada o no le pusiste atención o no conectaste con la canción. Lo mismo con el café o con una experiencia que vas a comer y demás. La invitación es a que estemos metidos en el momento y estemos en el presente para poder sacarle mayor jugo a esas situaciones, ¿no? Para poder saborearlas más y esto se puede ir practicando, por ejemplo, en el ritual de prepararte un café o un té, no solo tiene que ser café, Ujú. pero meterte en el momento, aunque sean segundos, pero sentir la taza, la textura, la temperatura, como tú dices, los sonidos a tu alrededor, cómo Exacto. te sientes,
a qué sabe el primer sorbo que le das. Ese es un gran tip. Pongan mucho, o sea, obviamente no vamos a tener el tiempo para poner atención en toda la taza que te vas a tomar, pero poner muchísima atención y concentrarte, cerrar los ojos y poner atención en el primer sorbo. ¿Cómo te cae? ¿Cómo te sentiste? ¿A qué te supo? Y conectado con eso, así un plus, sentirte agradecido por algo. Eso es poderosísimo, o sea, parece una tontería, pero si todos los días nosotros tenemos un ritual donde metemos poquita conciencia, así puede mejorar la calidad de nuestra vida abismalmente y salir de ese temido piloto automático en el que muchas veces nos metemos sin darnos cuenta. Entonces, pues también parte del proyecto de Sintonía es a que vivamos aquí y ahora, en el presente. Qué genial. Y ahora Bien, me voy a bien, una pregunta más técnica para que luego George, si quiere hacer las suyas. Yo quiero preguntarte, o sea, ¿cuántas tazas de café, y si sí o es mito, o sea, son las que debemos de consumir al día? Pues está entre 3 y 4 tazas. O sea, he leído muchos estudios y demás, y dentro de 4 tazas estás en el rango aceptable, pero ojo, también debes de tomar un café que no esté demasiado tostado y que sea un tostado fresco. Si no, pues 1 o 2, depende de la calidad del café que te estás tomando, pero si tú estás tomando un buen café, el café fresco, de buena calidad, y que no tiene, es que ya casi todo, o sea, la mayoría de los cafés entran en la categoría de orgánicos, entonces, de buenos cafés, de buenos granos, no los del súper. Entonces, con eso, pues, tienes mucho, o sea, es una superfood. El café recién tostado de buena calidad tiene muchísimos beneficios para la salud, está lleno de antioxidantes, ayuda a la circulación, a la presión, a los temas cognitivos, a los temas de concentración. Entonces, de 3 a 4 tazas estás en el rango aceptable diario. Y si y esa te la cambio, carajillos, ¿cuántos? Pues es que eso también 3, es muy 4 está subjetivo. bien. Es muy subjetivo porque hay personas que les pega mucho y hay otras que no. Y, o sea, en la teoría se balancea con el licor y el café, como que se contrarresta y quedas tablas. En teoría, pero a mí, yo si me tomo 3 ya no puedo dormir. Entonces, pues depende de Correcto. qué tan sensible seas a la cafeína. Genial. George, ¿con qué quisiera cerrar este gran Bueno, show? agradecerte mucho, Kurt, muy interesante. Te va a ir muy bien. Me gusta esa conexión natural ya existente, pero que tú la estás redescubriendo, o se le estás tratando de transmitir a otras personas, que es la sintonía, la música, el café. Me parece genial. Y por favor, todos, lo habíamos platicado antes de que empezara el episodio, pero todos esos links, si tuvieras algo como de recomendaciones de café, de la preparación, y bueno, por supuesto, tu playlist que la vamos a estar esperando, esa sale un día después de cada episodio, y te agradezco mucho, mucho tu tiempo, Kurt, y a tomar café. Me lo antojaste todo el programa y yo con mi agua sola espantosa. Oye, Ya me prepararás uno bueno, Kurt. no Claro que sabes sí. cómo los prepara y el café que utiliza. Yo tengo Claro. la fortuna de ser parte de su mundo, pues sí, del café y de la experiencia, y sí, es todo gran conversador, un filósofo natural, una persona muy creativa, una persona que realmente tiene esta conexión con los sentidos, la música, el café. Y yo sí quiero, ya sé que vamos a tener los links y demás, pero yo sí quisiera que nos recomendaras, aunque sea un estilo de café, o sea, un café en específico que a ti sea de tus preferidos, y con qué canción también nos las recomendarías para cerrar este super show. Esa está buena, esa está buena. Ok, pues un cafecito de Oaxaca, yo que sé, en prensa francesa o en cafetera de goteo, café filtrado, pero un buen café de Oaxaca, con esta canción que ya les comenté de Soledad y el Mar de Natalia Lafourcade. Creo que es una gran combinación.
Exacto. Bueno, pues Suena entonces bien. no se diga más. Algo más que se nos haya escapado, Kurt, que quieras agregar para los que nos están oyendo. Pues yo creo que no, nada más agradecerles por el espacio, por la oportunidad. Me dio mucho gusto platicar con ustedes. Se nota que Igual, Kurt, un placer. les gusta mucho hacer este podcast. Se nota que lo hacen desde el corazón, que lo hacen con mucho gusto. Y pues yo feliz de sumar a su proyecto y de compartir. Pues con Gracias. suerte te invitamos Eso para se otros agradece temas mucho. y otros intereses en común. Ha sido como el agua, muy aquí y en el ahora, disfrutando mucho tu participación en el podcast. Y bueno, pues sin más, esto fue Joy Boy y los Plausibles. Bye Kurt, bye George, bye a todos. No olviden suscribirse. Bye. Sí, suscríbanse. Bye bye. A seguir triunfando. A seguir triunfando. Eso. Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda que en el canto de las olas me quisiera sumergir.